Muy buenos días, mi nombre es Isabel Méndez. Nos encontramos en el Salón Rosa María Britton y sean todos bienvenidos a la presentación del libro Alegre Chile, Juventud Rebelde, del escritor, Ariel Dorfman. A cargo de la actividad está el Fondo de Cultura Económica. Pónganse cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario, es decir, en el periodo de preguntas y respuestas. No olviden que tienen dos modalidades para poder visitar los stands de la Feria Internacional del Libro de Panamá. La primera es a través de nuestra plataforma en 3D y también lo pueden hacer de manera directa buscando la sección de stand en nuestro menú principal. Todo esto en nuestra página www.filpanama.org. Sin más, podemos iniciar la presentación. Muchas gracias. Hola, Hola, ¿cómo está? muy bien. Estoy muy Hola. contento de conocerte, aunque sea a través de este Zoom extraño. Sí, encantadísimo, Ariel. ¿Te puedo hacer una confesión? Con tal de que no sea, yo no soy sacerdote, pero sí sacerdote del arte, así que estoy Bueno, dispuesto a escuchar. pero casi, Ariel. Mira, cuando me llamaron de la Cámara del Libro que organiza esta Feria Internacional de Panamá, Feria Internacional del Libro, que es la número 19 y es la primera virtual por lo que estamos viviendo, que me gustaría que habláramos de eso también. Claro que sí. Dijeron que yo iba a hablar contigo, yo pensé que se habían equivocado, o sea que hay 20 Rafael Candanedo en Panamá. Y yo pensé que habían agarrado el directorio telefónico y había uno mal. No sabes lo encantado que estoy. He seguido mucho tu trayectoria profesional y me encantó mucho una frase, Ariel, que tú dices allí. Dices que en una época tú estabas en un grupo que era para vencer, pero que hoy estás para convencer. En Eso, efecto, eso hace me, tiempo que vengo diciendo eso, sí. Eso me encantó, esa frase, lo que demuestra en tu persona, y quiero compartirlo así con las personas que nos están siguiendo, es una evolución positiva para mejor, porque tú no has abandonado para nada tu defensa a los derechos humanos, al ser humano, que en la época que estuviste en la Unidad Popular en Chile, trabajando directamente en el gabinete, creo que como consejero cultural y también de prensa. Era Tú, consejero cultural y de prensa del secretario general de gobierno, que es como el jefe de jefe del gabinete, gobierno, digamos ya. ajá, jefe de No era de gobierno. Allende mismo, sino que de su segundo, la Sí, persona que estaba a correcto. cargo de comunicaciones y el portavoz, digamos. Sí, y bueno, de esa época es este libro que escribiste con Matelar para leer El Pato Donald, que era todo el tema del imperialismo cultural. ¿Qué opinas hoy justamente de esto de imperialismo? ¿Cómo lo ves desde la perspectiva de hoy? Mira, yo lo que rescato de ese libro son dos o tres cosas fundamentales. Lo primero es que muchas de las estructuras que yo reconocí ahí creo que siguen vigentes, en el sentido de que hay cosas que son reales de lo que nosotros vimos de la historieta. Hay que entender que nosotros escribimos eso en 10 días, en el medio de una revolución, que era la primera revolución pacífica electoral para tratar de alcanzar una justicia universal para nuestro pueblo. Hay que entender, digamos, el contexto de eso. Y lo importante era para mí en ese momento y para Matelar, eh, volver a mirar a fondo cuáles eran las estructuras ideológicas que a nosotros nos tenían a nuestro pueblo. Nosotros consumíamos millones de historietas del Pato Donald y no creábamos cultura popular propia nuestra. Por lo tanto, era Okay. poder ver eso. Entonces, la idea fundamental era que alguna de esas estructuras ideológicas que yo he visto ahí, la forma en que Disney trataba a los niños, a las mujeres, a los obreros que no aparecen, y especialmente nuestros pueblos aparecían como exportadores pero caricaturescamente, Sí, exportadores de un banana o canales o cobre, e importábamos todos los demás. Y esas estructuras estaban ahí. Yo creo que eso no ha cambiado nada. Ahora, yo evidentemente he cambiado mucho, son casi 50, son más de 50 años, ¿no? A 50 años casi. Y evidentemente que yo veo que hay un ir y venir de las relaciones entre los consumidores de la cultura, los creadores de la cultura, que es muy diferente de la que yo vi en esa época. Pero lo que yo rescato fundamentalmente de
el libro del Pato Donald Pero es, hoy, déjeme terminar, sí, sí, lo que termina, más termina. rescato es la insolencia y alegría con la cual fue hecha. Es decir, la idea de que la rebeldía en cultura, la creación de nuevas formas, la idea de que nosotros somos los forjadores de nuestra cultura y que al señor Disney le vamos a asar su pato, digamos. Ahora, él terminó asándonos a nosotros, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Sí, bueno, justamente hablando de rebeldía, uno de los libros que estamos presentando hoy en la Feria Internacional del Libro de Panamá es justamente Chile, Juventud Rebelde. Y rescata y también de alguna manera es una lectura a posteriori, porque esto está publicado en 19 o antes. No, claro, esto está publicado a fines del año pasado, Bueno, cuando igual. recién acababan las Sí, protestas chilenas, antes de que supiéramos que había una plaga ni nada. exactamente, hay una discusión justamente sobre lo que estamos hablando, sobre el tema de la rebeldía de la juventud. Y ahora, bueno, no es Pato Donald, pero sí los pingüinos. A mí me sorprendieron mucho esos pingüinos que de alguna manera son antecedente reciente de todas las protestas anteriores a la pandemia. Esta protesta que yo creo que llamaron la atención del mundo, incluso recuerda esta canción que hicieron, esta danza y la canción que hicieron que llamó la atención de todo el mundo, la protesta de las jóvenes. Claro, lo que pasa es que esa rebelión de los pingüinos eran de los estudiantes secundarios, Sí. y ahora, 2 o 3 años más tarde, se puso en una pequeña llamarada que apareció cuando subieron alzaron las tarifas del metro, y de hecho el hecho que desencadenó esto no fue eso, sino la represión policial, que fue brutal, terrible, cegando a los niños, pegándoles, matando a muchos de ellos, torturando a algunos de ellos, violándolos en la comisaría. Entonces eso creó una sensación en Chile yo diría, de ver que lo que estaba en juego era todo el modelo neoliberal de desarrollo, que era un modelo que, recordemos, fue inaugurado en Chile con los Chicago Boys después de que cayera Allende, ¿no? Y que está en cuestión, yo diría, en todo el mundo. Está en cuestión en Estados Unidos, está en Y cuestión en que muchas... durante mucho tiempo lo hablaron de milagro chileno y Claro, el del milagro chileno, modelo a pero... seguir. No, y hubo en efecto, después de que Pinochet fue sacado del poder, hubo un notable desarrollo de la clase media y una serie de infraestructuras que hay que reconocer. Pero el abismo entre los muy ricos y el resto del país fue muy, muy grande, como en el resto del mundo, ¿no? Esta protesta, en todo caso, en ese libro, Chile, Juventud Rebelde, yo lo que trato de hacer es decir, esto no es de ahora. Esto tiene una raíz muy profunda en la historia misma de Chile, y tomo el caso de mi propio hijo. Yo en 1990 volví a Chile para instalarme definitivamente con mi familia, y mi hijo mayor, Rodrigo, se había venido antes y había tenido terribles problemas con la policía, simplemente por protestar en contra de que le estaban pegando a una pareja que estaba besándose en la calle, ¿no? Entonces, esta idea de que la juventud es sospechosa, de que la juventud, era mucha alegría que ponía la juventud en la lucha contra el general Pinochet, pero después, cuando llegó el momento de repartir los beneficios, a los jóvenes volvieron a reprimirnos. Entonces, yo veo que de hecho son digamos, los hijos de esos, los padres de esos niños que estaban ahí, que están en este momento en las calles de Chile protestando. Ahora, claro, no hay protesta parecida porque vino la pandemia y no estamos nosotros como dicen los chilenos en este momento. Primero hay que sobrevivir a la plaga, ¿no? Y después podamos volver a protestar. Pero la protesta en Chile va a seguir sin duda, y lo que se logró fundamentalmente fue una convención constitucional que se va a votar ahora en octubre. Sí va a ser ahora en abril. De hecho, yo hubiera ido a Chile a hacerlo, pero no podía moverme de mi estado, de mi casa en Estados Unidos. Tengo una casa en Chile y tengo una casa acá. Entonces, estoy varado en Estados Unidos. Sí. Pero creo que esa protesta va a seguir. Vamos a ver qué dimensiones tiene, pero el apruebo de la Constitución tiene un 78% en la última encuesta. Así que pienso que así va a ser.
Ariel, ¿y cuál el mensaje que tú quieres mandar en este libro, en este libro, justamente tiene que ver con el ir contra esos estereotipos? Porque muchas veces se simplifican las protestas y concretamente la de Chile. O sea, hay todo un basamento histórico, cultural de por qué la juventud es así. Sí, yo un artículo en el New York Times, que lo escribí en inglés y se publicó también en castellano, traducido por mí, yo hago notar que estas protestas tienen un sentido muy interesante y que se ha visto en todo el mundo. Se ha visto en el Black Lives Matter en Estados Unidos, se ha visto las camisas amarillas en Francia, etcétera, que es que no tienen líderes. Y por lo tanto son muy difíciles de reprimir, pero eso también es una limitación, porque resulta que para cambiar las cosas políticamente se necesita lo que se llama interlocutores valables, ¿no es cierto? Es decir, se necesitan aquellas personas de la política que puedan llegar a soluciones que permitan que lleguemos nosotros en democracia a aquellos consensos que permitan a la gran mayoría crear condiciones para cambiar las cosas. Entonces, a mí me preocupa un poquito, yo diría, me gusta la fuerza, alegría, la vitalidad creativa. Es increíble los grafitis que hay, etc. Todo eso me gusta mucho. Y me gusta la forma en la cual se entiende una especie de democracia de base muy grande. Pero a la vez me preocupa enormemente el hecho de que tiende a una cierta anarquía de rebeldía, que finalmente tiene que encauzarse dentro de algunas instituciones. Ahora, hemos visto con la pandemia que si no hay instituciones para enfrentarlo, si no hay un Estado que lo pueda hacer, por muy sospechoso que sea ese Estado tiene que hacerse cargo del bienestar de la mayoría de la gente. Ahora, ¿cómo hacemos que ese Estado sea más democrático, que representa a la grande mayoría y no unos pocos que lo utilizan constantemente para usufructuar, para beneficiarse, para explotar? Bueno, ese es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, ¿no? Y cómo vamos a resolver ese problema no va a ser fácil. Yo pienso que debemos poner pausa en el tema para hablar del otro libro y después podemos seguir porque esta conversación está buenísima. Muchas Me gracias. está gustando muchísimo. Me gustaría que habláramos del otro libro. ¿Tú estás en Duke? ¿Tú vives en Duke? Yo soy un profesor emérito, es decir, yo me retiré, me jubilé, Ajá. lo que me ha permitido escribir desaforadamente. desaforadamente. Bueno, sigue vinculado a la universidad como profesor emérito. En efecto, tengo una Sí. cátedra, digamos, que no cesa por el hecho de retirarme. Sí. ¿Y vives dónde? Allí mismo. Yo vivo ahí mismo, vivo a 6, 7 cuadras de la universidad. Si pudiera caminar, en este momento afuera, me camino allá. Perfecto. Y puedo dar clases si quiero, además. Tengo Sí. un acuerdo con ellos durante 10 años de seguir en esta relación. Excelente. Ojalá lo puedas cumplir en alguna parte. ¿Y vives allí? ¿Ahora mismo estás allí con tu esposa, tus hijos? Con mi esposa, el hijo mayor está, mi esposa Angélica, que es lo más importante en mi vida, ¿no? Y tengo yo a mi hijo mayor, Rodrigo, el que justamente fue baleado por la policía, etc. Está a una cuadra mío, hay una cuadra mía de mi casa con su nueva esposa y con 4 hijas, ¿ya? Y tengo a mi otro hijo Joaquín que está en New Orleans con su nueva esposa también, así que estoy acompañado. Tengo muchos amigos, no los veo, digamos, porque los veo no a través de Zoom, que no me gusta particularmente, pero digamos, me dedico a conversar con ellos todo el tiempo, estoy en contacto con ellos. Sí, me conmovió mucho lo que he leído en recortes de prensa y lo que me han mandado y todo, y estoy ansioso por leerla todo. Me encantó la trama, la historia que nació. Me gustaría que a nuestra audiencia les explicaras un poquito cómo surgió la idea. Y veo yo también que es como una, no sé si se puede decir así, una novela de madurez, porque cuando dice Yo madurez... diría que sí. Yo diría que sí. Digamos, sí. Hay que acordarse que a la gente me conoce por el libro del Pato Donald, también me conoce como el autor de La muerte y la doncella, ¿no es cierto? Sí, correcto, yo lo sé. Es la obra teatral de Broadway y que hizo Hablemos Polanski, después hablamos de eso. Pero... No, digo, pero sí. Evidentemente yo he escrito como 6, 7, 8 novelas, ¿no? Sí. Y Alegro es la penúltima, porque ahora viene otra más. Sí.
En todo caso, yo siempre he sido una persona que le ha encantado la música, ¿no? La música a mí me encanta y cualquiera que lea esta novela se va a dar cuenta, ¿no? Que soy melómano a todo vapor. Sí. Un día mi cuñado, casado con la hermana de mi señora que está en Londres, me contó un cuento, me dijo, a ti que te gustan tanto las anécdotas históricas, tú sabes que Bach y Händel fueron operados por el mismo cirujano oculista llamado el Chevalier, se había autodenominado Chevalier, Sí. John Taylor, y que este hombre que estaba en Londres había dando vueltas con los príncipes, las duquesas, hasta el Papa estuvo con él, y se dedicaba a operar a la gente. Y en el caso de Bach y Händel, a ambos los operó y los cegó. Lo interesante es que Bach y Händel habían nacido casi el mismo año, a unos cuantos kilómetros uno del otro, y no se encontraron nunca en la vida, nunca. Bach quería, Händel era mucho más famoso que Bach en esa época, Johann Sebastian Bach, estamos hablando del viejo Bach, ¿no? Händel es el de la Sinfonía Inconclusa, ¿no? ¿Perdón? De la Sinfonía Inconclusa, Händel. No, Händel no, ese es Schubert, no. Es Schubert. No, Händel es el del Mesías, digamos, ¿ya? El del Mesías, sí, ok. El Mesías, los conciertos grosos, sí. etcétera. Y un montón de otras como óperas que había. Y estaba en Londres él estaba puesto en Londres. Entonces, yo me dije, aquí hay una historia extraordinaria, ¿no? Aquí hay una historia muy interesante. Este hombre tiene que tener un hijo y el hijo tiene que haber estado, porque con eso adquirió una terrible mala fama. Tiene que estar desesperado para que le cambien la fama, porque Johnson, el biógrafo, el famoso, el que hizo el diccionario, ¿no es cierto? Que usted debe conocer muy bien, que tú debes conocer muy bien, el diccionario de Johnson, había dicho que este era el rufián más grande del mundo, que unía la ignorancia con su prepotencia, digamos. Y entonces se me ocurrió y me di cuenta, pero ¿quién podría estar narrando esta historia? Años y años después de la muerte tanto de Bach como de Händel. Y me di cuenta de que mi autor favorito lo podía hacer, que era Mozart. Y entonces me puse a escribir cómo Mozart, en el año 1765, a los 9 años de edad, recibe una oferta de parte del hijo de este Chevalier, de este oculista, un tipo, digamos, un tipo dedicado a ser cirujano de los ojos, para que reivindique a su padre. Porque Johann Christian Bach, hijo menor de Johann Sebastian Bach, que es el cirujano de la corte del rey Jorge, lo odia muchísimo a este Chevalier por haber cegado a su padre. Entonces, Mozart se va a poner como un detective a buscar qué es lo que realmente pasó con Bach y qué pasó con Händel también. Y a raíz de eso vamos a pasar, bueno, por Londres, donde está a los 9 años de edad, muchos años más tarde por París, 2 capítulos en París, donde él vuelve a encontrarse con el hijo del Chevalier y con Johann Christian Bach, que era su mentor. Y finalmente en Leipzig, donde tiene la sorpresa de encontrarse con la hija de Bach. Y vamos a ver lo que pasa con eso. Entonces, cada uno de los capítulos lo muestra él en distintas etapas de su vida. Además, se va acercando la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, de a poquitito. El último capítulo ocurre en 1789, unos meses antes de que empiece la Revolución Francesa, 2 meses antes. Entonces, Mozart yo lo tengo como mi gran favorito de todos los tiempos y es una reivindicación de él, porque lo voy mostrando como él va a través de su vida, buscando, explorando lo que es la música, explorando lo que es Dios, explorando lo que es la amistad sobre todo. Y entonces creo una especie de enorme fresco, pero es una novela chiquitita, no una gran épica, en que él va poco a poco descubriendo el secreto. Y como buena novela detective, por lo menos espero, porque la primera obra de detective es Edipo, ¿no es cierto? Donde él tiene que buscar quién mató al rey y resulta que él es él. Es decir, tiene que investigarse a sí mismo finalmente Edipo para descubrir el misterio. Aquí también, y yo creo que eso ocurre en todas las novelas detectives o novelas de misterio que hay, el último enigma somos nosotros. El narrador es el enigma. Por lo tanto, Mozart, en la medida que va descubriendo la historia de Bach y Händel, la historia de Carl Friedrich Abel, que es otro compositor, él tiene que descubrirse a sí mismo.
Es decir, tiene que hacerlo. Y como la vida de él es una constante evolución de su música, pero también de su humanidad, te voy a contar que la cosa que más interesaba, no sé, supongo que tú habrás visto la película Amadeus, ¿no? Por Todo el mundo. supuesto, por Ya, supuesto. a Y mí esa Salieri, el lección, personaje Salieri. claro, Salieri, pero Sí, resulta que a mí me gusta mucho el personaje Salieri, pero sí, me a mí disgustó también. muchísimo la forma en la cual trataban a Mozart, como una especie Y de imbécil. me disgusta Salieri, pero me gusta como No, no, personaje. me gusta el personaje, Sí, pero ese personaje es un personaje condenado por Dios, condenado a sí, la envidia y supuestamente asesino de Mozart, ¿ya? Me es interesa correcto. muchísimo, gran Sí, personaje, sí, digamos, ¿ya? gran Como personaje. Macbeth es un gran personaje, ¿ya? Sí, Es decir, los villanos, Yago es un gran personaje, son grandes personajes. sí, Salieri es un gran personaje. Mozart, en cambio, aparece como un imberbe estúpido. Y eso me dio una rabia inmensa, porque quien conozca las cosas de Mozart saben que era muy inteligente, era muy travieso, eso sí. Yo lo muestro muy travieso como un niño chico, ¿no? sí, Lo muestro jugando con un caballo, una escoba con un caballo, no sé. Entonces, lo muestro como él es, pero no era ningún tonto, al contrario. Lo que pasa es que era un genio musical joven y tenía una especie de alegría extraordinaria de vida. Y por lo tanto, quería reivindicar a Mozart y permitir que él contara la historia suya, la historia final de su vida y mostrar, como dice al final, que todo es canto. sí. En el cielo cantan todos, dicen, aún los que no tienen voz cantan. Ese es el Sí. paraíso. Y es el paraíso que yo quisiera para todos los seres humanos en esta Ay, tierra. muchas gracias. Para ti también. El, Ariel, ¿tuviste dudas ante una historia tan interesante donde surgió la chispa de tu cuñado, con la historia que te dijo tu cuñado, y después corroboraste? ¿Qué género debías tratar? ¿Por qué decidiste por la novela? Lo raro es que después yo convertí esto en una obra teatral que luego se va a estrenar, así que, porque con la Ah, música, todo eso. Pero ajá, no, lo pensé inmediatamente como novela. Digamos, de hecho lo pensé como un cuento para empezar. ajá, Esto es un cuento pequeño. Yo voy a dejar que el hijo de Taylor vaya donde Johnson y le diga, ¿cómo dijiste esto a mi padre? sí, Y de a poquitito me di cuenta que no, que tenía que ser Mozart. Y si era Mozart, entonces ya era una novela. Y novela me gusta, la novela es la forma más, yo diría, es el género más abierto de posibilidades que existe. Constantemente nos dicen que es la muerte de la novela, pero no es cierto, la novela no muere nunca, porque es la novela es la forma de la modernidad desde Cervantes en adelante, ¿no es cierto? Porque siempre tiene a alguien que se enfrenta a un mundo y tiene una ilusión respecto al mundo y el mundo va a decirle que el mundo no es como él cree que es. Y a raíz de eso nosotros vamos a descubrir eso. Entonces, esa ilusión de que hablaban incluso Lucas habla un poquito de eso, ¿no? Creo que hay esa sensación de que la novela da para todo. Yo dije, qué lindo sería tomar la voz de Mozart. A ver, cómo escribo la voz de Mozart para entender cómo él vería esto. Hacerlo hablar a un niño de 9 años, tan genial como era él, tan maduro y tan chiquito a la vez. Tengo una escena en el primer capítulo en que él, después de este concierto en que él ha triunfado, ¿no? Se va a la casa de Johann Christian Bach y tienen una escena gigantesca donde todos juegan a decir cuál es el momento más importante de su vida, cuándo, etc. Y luego los otros se van de juerga a hacer el amor y a tomar y a comer y a reírse, y a él lo deja en una cama solito y está llorando por su cuenta, porque se da cuenta de que él todavía no tiene la posibilidad de ser grande y a la vez tiene mucho miedo de ser grande porque entonces le va a llegar la muerte. Está entonces, la muerte está constantemente. Tengo otro capítulo en que muere la mamá de Mozart, que era la que más amaba. Y yo pude entender eso porque yo amaba a mi mamá sobre todas las cosas. claro. Entonces, entender lo que era para Mozart morir en París, donde antes él había triunfado con la María Antonieta, y en este momento lo trataban pésimo, la aristocracia lo despreciaba, era una serie de posibilidades de ir descubriendo a este maravilloso ser humano con todas sus fallas también, ¿no? La novela permite eso, la novela permite hablar, adentrarnos en aquellos seres humanos que nunca vamos a poder conocer.
Todos son un misterio. Tú eres para mí un enigma, digamos, yo nunca voy a poder entrar en tu cabeza, ¿ya? Creo que una razón por la cual hacemos el amor es porque queremos entrar adentro de otro ser humano adentro de nosotros, fusionarnos con ellos. Pero aún eso, en los momentos más grandes, fiásticos del amor, uno nunca termina siendo totalmente adentro del otro. Sí. Es la piel nuestra que... Pero en la novela, uno puede entrar. Y la obra teatral no nos permite eso. Aunque hay esos interludios de O'Neill donde la persona habla en monólogo, Hamlet habla en monólogo, los soliloquios. Pero la novela nos permite a nosotros expandir nuestro universo enormemente y recibir dentro nuestro a todos los seres, desde Ana Karenina y Madame Bovary y Arcadio Buendía, todos están ahí, ¿no es cierto? En nuestro interior viviendo con nosotros. Bueno, y ahora Mozart. Muchísimas gracias. Para recordarle a la audiencia que tenemos nosotros aquí, que estamos conversando con Ariel Dorfman, que Washington Post dijo con Confidence se llama, ¿no? Sí, Confidence. Que había entrado al estrado grande de los grandes novelistas. Y es un poquito antes de esa novela, ¿no? A esta, ¿no? Confidence es una novela que espero también que Fondo de Cultura vuelva a sacar, porque en este momento está agotado, ¿no? Que básicamente trata de una mujer que entra a una habitación en París, suena el teléfono, y el hombre que está al otro lado, ella no lo conoce nunca, sabe todo acerca de ella, todo, sí. Y hablan durante 9 horas. Ese es el misterio. Hasta que llega un momento en el cual él la ha traído a París, por razones que pueden ser maravillosas, pueden ser siniestras, ¿no? Así que es otra. A mí me gustan, ¿sabes? A mí me gustan las novelas que tratan, digamos, los géneros populares. Por ejemplo, esa es una novela de espionaje. Esta es una novela biográfica. Hay otras novelas mías que no quiero desplayarme, digamos, pero son por Fondo de Cultura va a sacar una novela llamada Apariciones, que es una novela como de fantasmas. Y La muerte de la doncella es una novela de suspenso, es una obra teatral de suspenso. La idea es utilizar los géneros populares, como el Pato Donald, digamos, ¿ya? Para entrar adentro de ellas, subvertir el género, utilizar el género para mostrar lo más profundo que tiene ese género. A propósito de La muerte y la doncella, que tiene una trama impresionante de esta mujer que se encuentra torturada con el torturador. No es seguro que sea su torturador. Ella cree que lo es. Ella cree que no es. Ella cree que lo es. Probablemente lo sea, pero siempre queda una duda. En todo caso, siempre queda la duda. Sí, correcto, gracias. Y allí participan en la representación varios actores famosos. Háblanos un poquito de tu experiencia con ellos. Claro, digamos, empezó la obra se hizo en Broadway con Glenn Close, Gene Hackman y Richard Dreyfuss. Y Gene Hackman estaba volviendo al teatro después de 25 años para hacer el papel del doctor, que se sospecha que puede ser el torturador, ¿no es cierto? Y Glenn Close ganó el Tony, digamos, ahora. Y la obra ha sido premiada, ha tenido centenares y miles de representaciones en todo el mundo. Sí. Posteriormente, Polanski lo hizo con Ben Kingsley en el rol del doctor y Sigourney Weaver de Paulina, digamos, ¿ya? Y se ha vuelto a hacer. Y el año, ahora sí va a estrenar una versión en Broadway, una reposición con actores más jóvenes, muy, muy conocidos, cuyos nombres no puedo revelar, desafortunadamente. Sí. Muy bien. Pero la pandemia ha hecho que eso quede postergado. Sí. Pero, ha sido una muy interesante experiencia porque además trabajo mucho con grandes directores. Trabajé con Mike Nichols, digamos, en Broadway, trabajé con Polanski, he trabajado con Skolimowski en Polonia, muchas personas por todas partes. Se acaba de hacer de nuevo en Japón con el más gran director japonés, otro en Corea del Sur, en Francia. Podemos seguir, suma y sigue, digamos, ¿no? Muy bien. Yo tengo, me gustaría, esta conversación me encanta, me gusta muchísimo. Muchas gracias, no, están muy buenas preguntas. Me gustaría, Ariel, gracias, muchas gracias, me gustaría que pudiéramos hablar de la realidad mundial, de política, de Trump, que creo que es inevitable hablar de Trump. Ay. No, yo estoy de acuerdo, hay que hablar de él. Desafortunadamente, existen un mundo Ariel, donde solamente primero me gustaría, Sí, primero me gustaría
tengo algunas cuestiones que de repente brevemente pudiéramos hablar sobre Allegro, para cerrar el Sí, sí, capítulo de por favor, Allegro, adelante. para Sí. ponerle pausa. Uno es que en el proceso creativo tuyo de investigación, porque tuviste que investigar mucho, es una novela en gran medida histórica, Sí, tuviste que no, investigar absolutamente mucho, sí. hay cosas que me llaman la atención. Una es que en ese trance tú en algún momento sentiste la voz de Mozart. Sí, digamos, hasta que no me llega la voz del Mozart, no puedo escribir la novela. Tengo que esperar. Tengo que esperar y esperar. Ahora, de repente aparece. Es muy extraño, el proceso creativo es uno donde uno comienza con una idea, una vibración, pero siempre con una frase. Y la frase te permite explorar qué es lo que hay detrás de eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo esa frase, escucho esa voz la poseo o me posee la voz. Esto de las musas, esto de que uno que está poseído, es totalmente cierto. Los griegos tenían toda la razón. Uno es solamente un vehículo, un canal para alguna voz, algo, especialmente yo creo que los muertos hablan a través de nosotros. ¿Ya? Puede Sí. ser, parecer supersticioso, pero así creo que sea. Y otra cuestión, tú tuviste que investigar muchísimo Muchísimo. en varios idiomas, especialmente en inglés, y hay cuestiones que no pudiste investigar, lagunas, ¿cómo las resolviste? ¿Cómo las inventaste? Bueno, yo lo que pasa es que aquellas lagunas yo las invento. Las lagunas son las razones por las cuales uno escribe, son las lagunas, ¿no? Bueno, uno lo que hace es, digamos, uno nunca queda, si uno se queda en los hechos, es lo menos interesante posible, ¿ya? Mira, yo me acuerdo una reunión que tuve yo en Londres con Toni Morrison, Michael Ondaatje y el moderador era Harold Pinter. Esto era una reunión que teníamos para discutir novelas que estábamos trabajando históricamente los tres. Tony estaba trabajando Beloved, Michael Ondaatje estaba haciendo el paciente inglés, yo estaba trabajando otra novela ya. Y resulta que Ondaatje dijo, hay un momento en el cual tú lees y lees y lees sobre el desierto, sobre las campañas, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre sobre la bomba atómica, todo eso. Hay un momento en el cual tienes que dejar todo eso. Porque estábamos en el Royal Geographic Society, donde él había pasado 2 años estudiando para poder hacer paciente inglés. Ahí es donde estábamos haciendo nuestra Sí. conferencia. Digamos. Y entonces dijo, Ariel, tienes que dejar, en algún momento tienes que dejar de leer y llenar la historia con tu invención. Y tiene toda la razón, y eso lo he hecho siempre. Entonces, tiene que ser los hechos. Yo leí las tres volúmenes gigantescos de las memorias de Chevalier, bombásticas, picarescas, donde él decía a qué mujer había hecho qué cosas, ¿no? Con picardía siempre en esas cosas. Leí todas las cartas de Mozart, todo lo que había sobre Bach, la biografía sobre Händel, biografía, y escuchar además las melodías, ¿no? Y escuchar con mi mujer decir, ¿te parece esto? Ponemos esta, no, ya. Pero hay un momento en el cual hay que dejar eso e inventar. Entonces, claro, si yo voy a juntar al hijo del Chevalier Taylor, este oculista cirujano maldito, a ese hijo lo tengo que jugar con Mozart, tengo que inventar cómo se juntan, ¿no? Tengo que decir, bueno, hubo en efecto un concierto el 2 de febrero de 1765 en el Carlyle House. Existió eso existe. Estaba Johann Christian Bach, estaba Carl Friedrich Abel y estaba Mozart, chiquitito, a los 9 años, solo, sin su padre, porque estaba enferma su hermana. Eso todo lo sé por las biografías, etc. Claro, en ese lugar injerto, en la inserción de el hijo del Chevalier. Y ese hijo ya desencadena todo lo que es la trama. Yo no tengo la menor idea si se llevaron a Mozart o no a que pasara la noche en la casa de Johann Christian Bach. Pero para mí era esencial que pasara esa noche, para que pudiera ufanarse de su genio y que fuera marginado por su edad. Que estuviera con la soledad de escuchar la muerte, ¿no? De saber eso. Y entonces, lo mismo, la madre de Mozart muere en 1762 en París. Yo sé que eso ocurre, pero ¿quién viene a consolarlo? El hijo del Chevalier, ¿no es cierto? Que justamente está en ese momento en París. ¿Por qué?
porque resulta que Johann Christian Bach también históricamente estaba en París. Entonces, yo tengo que saber que insertar en la historia real, histórica, biográfica, todos los hechos son reales, salvo todos los que yo estoy inventando, que son Ariel, muchos. una pregunta y quiero que me respondas breve. Sí. ¿Cuánto rellenaste tú en la novela y cuánto era del otro? No lo sé. No tengo la menor idea. 50%, no. 60%. Porcentajes son, la matemática es, al menos, si el matemático es mi personaje, entonces es mío. Si no, la matemática es, yo diría, el mayor enemigo del novelista, ¿no? Porcentajes no, digamos. Sí. Oye, cuotas no lo sé. Otra cosa que me llama la atención mucho. El andamio es todo cierto, todo lo anterior. Sí. Soy un mentiroso que dice la verdad, como dice Jean Cocteau. Muy bien, me satisface la respuesta. Tú en el entramado vas rellenando diferentes cuestiones, pero involucras también a la audiencia. Eso viene del teatro. Bueno, yo no quiero dar la solución, denla ustedes, de tal pista, tal cosa. Sí, yo digamos, del teatro, involucras a los personajes, digo, es una técnica de teatro que la involucras a la novela. Yo creo que tanto en mis novelas como cuentos, como teatro, incluso en mi ensayo, yo creo mucho en el lector activo. Okay. El lector porque además no existe esta novela si no lo lee nadie. Si en este momento las personas que están viendo no van, compran la novela, lo leen, en el momento que lo leen, la novela existe. Ahora, además de eso, yo creo mucho en la ambigüedad. Creo que vivimos en una época de simplismo, de soluciones fáciles, de decir una palabra y pensar que esa es la verdad. La época del Trump, digamos, ya la época que se dice cualquier cosa era lo mismo. Entonces, yo creo que los novelistas tenemos, los escritores tenemos que crear situaciones donde energizamos la imaginación del lector para que los lectores, él, ella, cambien eso, lo interpreten. Y yo dejo abierta la interpretación. Nunca se sabe enteramente lo que pasó entre el Chevalier y Bach, pero hay indicios. Y Mozart mismo es como nuestro embajador, como nuestro emisario que permite a nosotros llevar a cabo la exploración de esa ambigüedad, que yo creo muy placentera. Sí. Ariel, quiero un comentario que manda aquí una profesora. Dice, parafraseando a Ariel, leer una novela es hacerle el amor para entrar adentro y fusionarse con los personajes. Me parece, yo estoy de acuerdo. Aunque es mejor el otro, bueno, también se hace el amor con las novelas, parece que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Quiero invitar a quienes nos siguen que puedan hacer algunas preguntas y vamos a poner pausa aquí y los que sigan, estén interesados en Allegro, que es la biografía no solo de Mozart, la biografía novelada, no se puede decir. Es la novela donde aparece la reivindicación justamente a Mozart por Amadeus, y también está el Bach Haydn por Ariel, una novela de madurez, él mismo lo reconoce, una novela ya sofisticada, muy refinada, muy linda, muy también amor a la música clásica, con la que uno se reencuentra, incluso allí sobre la muerte, sobre la vida, sobre la esperanza. Es más, él se reconoce como una persona de optimismo vital. Esa novela está en la editorial de Fondo de Cultura. Siempre has estado vinculado al Fondo de Cultura Económica, hace mucho tiempo, ¿no? No, la verdad es que recién ahora he estado con ellos. En general, Seix Barral y Planeta eran mis editores, pero ahora estoy con Fotocultura y ellos han sacado estos dos libros. Hay un tercero que viene y tal vez un cuarto luego. El que viene es Apariciones. Y está allí y lo pueden obtener a través de Amazon y la pueden obtener los que quieran a través de el mismo Fondo de Cultura.
Ahora me gustaría, Ariel, en unos minutitos que pudiéramos hablar de algo de política actual, de pandemia, Sí, algo. Y adelante. si porque ya nos faltan 10 minutos, si algunas personas quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, la pueden hacer y qué pena que tenemos que acelerar, pero bueno, así toca, ¿no? Me hablabas de Trump. ¿Cómo tú estás viendo eso de la política norteamericana, la pandemia, Trump? ¿Cómo ves a Trump? Trump hace como gala de que está en contra de la ciencia, está en contra de la inteligencia, lo mejor de los valores humanos, y tiene gente que le sigue. Sí, yo creo que a mí lo que más me preocupa en este momento es que este ser verdaderamente, me faltan adjetivos para apilar encima de este hombre. Acabo de escribir yo un cuentito donde Dante Alighieri le habla desde el otro lado de la muerte a Trump, diciéndole lo que le espera a él en el infierno. Y todas las cosas, pero cada una de las cosas en el infierno, cada una, todas las cosas las ha hecho él. Traición, adulterio, todo. No puedo ni siquiera decir. Lo que a mí me preocupa a mí es que es posible que no quiera irse si pierde la elección. Ha destruido el medio ambiente y tengo mucho miedo que empiece alguna guerra él para poder mantenerse en el poder. Sí, perdón, ¿tú quieres decirme algo? No, perdón, Ariel, es que quiero comentarte, las personas, bueno, estamos aquí como la novela que necesitan lectores. Acá son oyentes. Dice, ¿qué pasó con aquel joven muy politizado? ¿Cómo ha cambiado su credo ideológico? ¿Ha habido un desengaño? No, yo sigo siendo muy esperanzado. Creo muchísimo en la necesidad de una sociedad justa, a fondo, democrática. No he cambiado nada en ese sentido. Ahora, lo que pasa es que son 50 años más tarde, ¿no? Así que los 50 años no pasan en vano. Y Sí. evidentemente me he vuelto muchísimo más cauto, entendiendo la necesidad de ser pragmático de vez en cuando, pero el idealismo sigue. Yo soy un optimismo constante y se puede ver en todas mis obras una y otra vez. No he Ariel, cambiado fundamentalmente en mi creencia en la necesidad de sociedades igualitarias y justas. hay otro comentario aquí, Ariel, te lo comparto. Dice, leí hace muchos años para leer El Pato Donald y fue un boom en Argentina. Me encanta la novela histórica y con gusto leeré Alegro. Bueno, allí por lo menos un lector, ¿no? Bueno, De ya es hoy. uno, pero además vamos Es algo, ganando. ¿no? Es Contigo algo. y él o ella Sí, estamos bien. así es, vamos bien. La novela histórica es una maravillosa puerta de entrada para interesarse por la historia. ¿Qué piensa, señor Ariel, sobre eso? Bueno, yo pienso que la novela histórica, lo interesante es primero que uno rehace la historia, ¿no es cierto? Constantemente estamos rehaciendo la historia y somos además los prisioneros de esa historia. La manera de salir del cautiverio de la historia es precisamente a través de algo como la novela. Reimaginamos la historia de otra manera. Esta novela, por ejemplo, que supuestamente no tiene nada que ver con la revolución ni nada, sin embargo, es justo antes de la revolución. Si uno quiere saber por qué hubo revolución de 1789 en Francia, esta novela lo explica. Explica, por ejemplo, que hay una burguesía en alza que permite a los músicos empezar a liberarse de los patrones y de los mecenas. Esas son cosas históricas que ocurren. Y a través de eso uno como que entra a entender un pasado y verlo tal como las telenovelas del pasado, ¿no es cierto? Las recreaciones que me gustan muchísimo. Sí, Ariel, ¿y cómo nos faltan pocos minutos, pero no quiero perder la oportunidad de hablar cómo tú ves hoy esa relación Estados Unidos, América Latina? Cuando se habla de América Latina, ¿tú en qué primero piensas? ¿En Chile? No, yo soy como Martí, yo creo en nuestra América ante todo.
Sí. Para mí tú eres tan hermano mío como lo es un chileno, ¿ya? Ay, Yo pienso, muchas gracias. no, yo lo pienso así. Lo pienso, Sí. lo he pensado siempre así, desde el exilio lo he pensado así, y antes Sí. ya. Además, yo nací en Argentina, además, entonces soy argentino, chileno y latinoamericano ante todo. Pero Sí. también soy ciudadano norteamericano, porque vivo aquí hace muchos años. Así que Sí. hay muchas Américas, hay muchas Américas. ¿Cómo tú ves esos dos mundos? El mundo estadounidense, para decir algo, el mundo estadounidense y el mundo latinoamericano, cómo los encuentros y los desencuentros Sí. hoy, no, Bueno, no yo la creo época que... del Pato Donald, ahora. No. Yo creo que ha llegado un momento, y desafortunadamente con Obama empezó un movimiento en ese sentido, que ahora Trump evidentemente la ha destruido enteramente. Pero creo que ha llegado un momento en el cual nosotros debemos crear una América, con muchas Américas adentro, muchas superpuestas, ¿no? Sí. Pero la idea de que Estados Unidos es nuestro enemigo siempre, o que América Latina es insurrecta siempre, no es cierto simplemente, ¿no? Hay de todo. Hay un Bolsonaro en Brasil, ¿no es cierto?, que es peor que Trump, ¿no es cierto? Y hay gente como la mejor gente del mundo que hay en Estados Unidos. Entonces, hay que tratar de buscar lo mejor de nuestros pueblos y ver si podemos entrar a un diálogo nuevamente, que ha sido interrumpido. Yo tengo la esperanza que la administración Biden, que tengo la impresión de que es muy probable que va a ganar, ¿no? Va a cambiar muy drásticamente la relación con América Latina. Él estuvo encargado, Biden mismo, estuvo encargado de América Latina como vicepresidente muchos años. Y él estaba muy interesado, yo lo conocí una vez solamente, estaba muy interesado en Chile y en América Latina. Yo tengo la impresión de que eso puede mejorar, porque es hora de dialogar, pero a la vez para eso Estados Unidos tiene que hacer algo que es fundamental, tiene que reconocer también las cosas terribles que ha hecho con nuestros pueblos, ¿no? Las invasiones, incluyendo la invasión a tu país, ¿no es cierto? Sí. Y la intervención en mi país, digamos, la intervención en todos los países. Casi no hay un país en América Latina que no haya intervenido Estados Unidos. Ahora, el reconocer eso, tal como está reconociendo hoy todo lo que se ha hecho con la raza negra en Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo que se llama nosotros the reckoning en inglés, ¿no? El llegar a tomar la responsabilidad de entender que si uno no entiende el pasado, las cosas terribles que uno ha hecho, en la vida personal de uno y en la vida de los pueblos, uno nunca va a poder liberarse del pasado. Ariel, nos quedan ya 3 minutos, pero me gustaría un poquito, ¿qué percepción tienes de Panamá? Para mucha gente Panamá es atípico, es raro, es extraño. Tu percepción como analista. Yo la verdad es que no conozco demasiado sobre Panamá. He estado un par de veces, la primera vez de niño chico pasando por el canal y me encantó eso. Pero posteriormente sí que fui para allá porque fui a buscar unas cosas con una fundación norteamericana que interesaba que yo entrara a la selva. Y me di cuenta de que Panamá no es el canal nomás, no es solamente el lugar donde estaban los bancos, etc. Tiene toda una variedad extraordinaria. Y me interesa además mucho Panamá como parte de la historia anterior de Colombia, ¿no? Sí, me interesa muchísimo porque Panamá es la dulce cintura de América, ¿no es cierto? Sí. Lo decía Neruda, ¿no es cierto? Neruda, sí, correcto. Sí, por eso. Entonces, está en el mero medio nuestro. Y yo espero siempre, tengo algunos amigos panameños, digamos, que me gustan muchísimo. Y que, ponme la lista. Bueno, agrego, tengo muchísimos. Muy bien. No, sí. Me alegro de que además que tengan ustedes una feria tan prestigiosa y tan importante, ¿no? Sí. Porque uno no piensa, ay, Panamá, la gente en Panamá lee, claro que lee, claro que sí. Entonces me parece muy bien, digamos. Ha tenido una historia muy gloriosa y muy desastrosa Panamá. Y como tal, se parece mucho al resto de América Latina. Sí, es correcto. Muy bien. Ariel, te agradezco muchísimo que hayamos tenido esta conversación y me gustaría poder seguirla contigo, ya que se nos acaba el tiempo. La seguimos por correo electrónico y por teléfono. Me ha encantado. Me gustaría poder entrevistarte de manera más larga. Muchísimas gracias. Muchísimas preguntas, muchas inquietudes que tengo, y cuando me lea ya la novela completa y el ensayo sobre Chile. Quería decirte que no se equivocaron, no tomaron la guía telefónica, sino que sabían con quién tenían que pedir. Así que te agradezco muchísimo el tiempo y la energía
que has Sí. brindado para este encuentro, que ha sido Y muy grato. un abrazo fuerte, Angélica, y que estés muy bien en Duke. Muchas Salud. gracias. Hasta prontito. Chao, Rafael. Muchas Encantadísimo, gracias a Ariel. todos. Y Bueno, cariño a todos mis hermanos y hermanas panameños. excelente, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Sí. De esta forma concluimos la actividad de la presentación del libro Alegro y Chile, Juventud Rebelde. Muchísimas gracias a nuestro escritor Ariel Dorfman. Se les recuerda a todos que nosotros también tenemos más actividades y pueden adquirir todas las obras de nuestros escritores en los stands que participan en la Feria Internacional del Libro 2020. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes.